El Señor les bendiga. Es un placer poder escuchar los testimonios que Dios hace en su casa. La observaba durante la reunión a nuestra hermana Gaby junto a su esposo. Y la reunión, cada vez que Dios responde algo, cada vez que Dios habla y cuando vemos tan cercano la respuesta de Dios, las reuniones toman otro significado. Es como que las canciones pareciera que tocan el alma, pareciera que tiene otro significado. No debería de ser así, siempre tenemos que venir con expectativas, pero a veces cuando Dios toca nuestro corazón y nos sentimos mimados por Él, se siente diferente. Amén. Y quiero poder compartir una porción de la palabra, sabiendo de que Jesús no es un accesorio en nuestra vida, tampoco es algo que nosotros añadimos los días domingos porque es el día más triste quizás para alguno. Entonces, como no hay lugares a donde ir, no hay shopping, quizás venimos a la iglesia. Y no es así, no es un accesorio Jesús en nuestra vida. Nosotros podemos acudir en cada aspecto de nuestra vida, en cada situación, por más cotidiana que sea la situación, por más que nosotros podamos decir, pero esto es algo tan común, no sé si Dios tendrá tiempo, aún hasta en las cosas más pequeñas, en los detalles. Y podemos ver en la palabra de Dios desde sus inicios cómo Dios está en cada detalle. A Él no se le escapa absolutamente nada y tampoco a Dios le sorprende absolutamente nada. Y Él es suficiente para nosotros. Yo quería poder compartir en el libro de Filipenses capítulo 3, y quiero poder compartir algo. Quiero que vaya al libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13, que haga una marca. Cuando lo encuentre, busque 2 de Corintios 5, 17. Quiero compartirle algo muy personal. Quizás usted pueda sentirse identificado, y si no, le comparto parte de lo que yo creía que en respecto a estos versículos. Y una de las preguntas que yo tenía era si puede Jesús obrar en mi vida. ¿Puede obrar el Señor en mi vida a pesar de mi pasado? ¿Puede el Señor obrar? ¿Puede Cristo obrar a pesar de lo que he vivido, a pesar de las cosas que he atravesado? Yo recuerdo que cuando era muy pequeño escuchaba los testimonios de los hermanos y todos tenían cosas impactantes para escuchar. Mucha gente había sido rescatado de las calles, de las adicciones, habían pasado situaciones muy difíciles. Y cuando contaban su testimonio, ellos lo hacían con tanta pasión y parecía que vos podías ver lo que ellos habían estado pasando. Pero para uno que, como yo, que siempre me he crecido en la iglesia, cuando yo tenía que compartir algo acerca de mí, no tenía mucho para decir porque siempre he venido a la iglesia. Yo he crecido siempre y incluso cuando íbamos a predicar me sentía como que como que la gente pensaba, no, pero vos siempre fuiste a la iglesia, a vos nunca te pasó nada, nunca sufriste nada, nunca pasaste absolutamente nada. Y a mí se me venía necesito quizás pasar por situaciones para que el mensaje mío llegue mucho más como llegaba a mí los testimonios de los hermanos, de muchos hermanos. Entonces yo me preguntaba, con mi pasado, que no he sufrido situaciones difíciles en mi vida, Dios puede obrar también, puede el mensaje mío
puede el mensaje poder llegar a tocar los corazones. Y ahí estaba el error. El mensaje no es nuestro, el mensaje es la palabra de Dios. Uno tiene que predicar por medio de la palabra. No, lo que convierte a las personas no es la experiencia, no son las experiencias, sino que es la palabra de Dios. Nosotros no podemos cambiar. Incluso, no sé si alguna vez han escuchado de alguna mujer o algún hombre, yo cuando me case con esa persona, cuando estemos viviendo, esa persona va a cambiar. Y no cambia, porque la gente no puede hacer cambiar a las personas. Solamente es Dios quien puede cambiar a las personas. Él es el que puede transformar. ¿Cómo debo pensar entonces? ¿Cómo debo tratar con mi pasado ahora que estoy en Cristo, ahora que tengo conciencia de su palabra? Bueno, estos versículos tratan sobre este tema. Filipenses 3, versículos 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en 2 Corintios 5, 17, este versículo es mucho más conocido, dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Oramos por esta palabra. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Permítenos, Señor, en esta hora poder introducirnos, Señor, en el río de tu Espíritu, poder introducirnos, Señor, en la enseñanza, en lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Permítenos, Señor, poder entender, poder comprender, Dios, lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Dios de la gloria, Señor, permítenos poder entender. Quita, Señor, todo velo. Padre, quita, Señor, toda distracción, Señor, que no nos permita, que no nos quiera acceder, Señor, a las verdades de tu palabra, Señor. Queremos que tú puedas tomar el dominio y el control de este tiempo, Señor. Que podamos, Señor, en unidad poder escuchar tu palabra, Señor, y salir, Señor, completamente llenos, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Estos dos versículos me provocaban unas emociones encontradas en lo personal. Por un lado, yo meditaba que Dios transforma, que Dios renueva mi vida, que Dios transforma mi vida por medio de estos versículos. Entonces yo, cada vez que leía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y a mí me daba mucha alegría, mucho gozo del saber de que al confiar en esta palabra, que Dios podía hablar, que Dios podía hacerlo, que yo creía totalmente, mi corazón creía y confiaba en esta palabra, que Dios realmente transformaba a las personas, porque toda mi vida he visto personas en la congregación cómo Dios transformaba sus vidas, cómo su vida era de una forma y cómo su vida ahora en Dios transformaba. Entonces no había ninguna duda sobre esto. Pero también cuando volvía a mi pasado, cuando volvía a cosas, situaciones en las que quizás a menor escala pasaban en mi vida, situaciones difíciles, de dudar de Dios, de no saber si Dios realmente estaba en mi vida, si realmente yo era una nueva criatura. Cuando había cosas del pecado que traía a mi vida, aún conociendo a Dios, yo me ponía a pensar si realmente Dios me había hecho una nueva criatura. Porque si este versículo a mí me está diciendo que yo soy una nueva criatura, significa que las cosas viejas pasaron, que las cosas que yo hacía antes no las vuelvo a hacer. Pero ¿por qué las vuelvo a hacer? ¿Por qué nuevamente recurro a lo mismo? ¿Por qué nuevamente estoy cayendo en el error? ¿Por qué nuevamente estoy cayendo en el pecado? ¿Será que Dios no ha hecho una nueva criatura en mí? Sí podía creerlo en otra persona. Sí podía verlo claramente en otra persona, pero cuando tenía que reflejarlo en mi corazón o creer lo que Dios podía hacerlo conmigo,
se venían estos pensamientos: pero si Dios tiene el poder de hacer una nueva criatura, ¿por qué yo no soy una nueva criatura? ¿Por qué Dios no me ha transformado? ¿Cuándo va a ser el momento en donde dejo el pecado, donde dejo las malas decisiones y comienzo a vivir la nueva vida que yo veo en otros, que yo estoy viendo en otras personas? ¿Por qué no? Y surgían a veces estos pensamientos de pensar de que Dios no me había aceptado. Mi error muchas veces era pensar que estos versículos eran como una especie de neuralizador, que yo repetía estos versículos y automáticamente mi pasado se borraba, que automáticamente todo lo que había hecho, todas las cosas malas que había dicho, o las cosas que había hecho, las personas que había lastimado, automáticamente se desaparecía. Ustedes recuerdan a aquellos que miran películas, hay un neuralizador, ese es el que es como un lápiz. Le decían, mire acá, y se le borraba la memoria. Y yo utilizaba estos versículos de esa misma forma. Y yo los repetía y estaba esperando que Dios automáticamente me saque el deseo, me saque el pecado. Automáticamente yo olvide el dolor que había provocado en otros. Porque ¿qué es lo que hace el pecado? Produce culpa en nosotros. No nos permite acercarnos a Dios. El enemigo se encarga de apuntarnos con el dedo para que nosotros no nos acerquemos a Él. Entonces, ¿qué quiere decir olvidar lo que quedó atrás? Israel en un momento, en un punto de su historia, está a punto de ser esclavizado. El pueblo de Dios está a punto de ser esclavizado y dice la Biblia que Dios estuvo hablando, advirtiendo al pueblo de Dios y le estuvo diciendo: tengan cuidado que los enemigos se acercan. Tengan cuidado, vuélvanse nuevamente, vuélvanse a mí, que yo les voy a dar protección. Vuélvanse nuevamente. Y Dios mandaba a un profeta y mandaba a otro y mandaba a otro, pero dice que la Biblia, que el pueblo de Dios cerraba su oído, ignoraba las palabras de Dios, no quería escuchar, le daba la espalda a Dios, y Dios le advertía al pueblo: el enemigo viene nuevamente. Yo compartí la última vez que prediqué cómo Dios había rescatado a su pueblo de Egipto y los había llevado a una nueva nación, había hecho un pacto con ellos, pero ellos rápidamente comenzaron a olvidarse. Todas esas costumbres que tenían en Egipto, ellos comenzaron a hacerlo en su lugar, en su tierra nueva. Y Dios les decía a ellos: tengan cuidado, vuélvanse nuevamente, porque el enemigo se acerca, el enemigo se acerca. En este punto de la historia, el enemigo ya se estaba acercando. El enemigo ya se estaba acercando, pero Dios ya tenía un plan. Dios no los iba a abandonar, Dios nos lo iba a dejar. En Isaías 43, versículo 1, dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. ¿Qué momento era este? El pueblo estaba siendo llevado cautivo a Babilonia. Dios estaba observando cómo su pueblo estaba siendo llevado esclavizado, a pesar de todas las advertencias que Dios le había hecho. Pero a pesar de que el pueblo había sido infiel, a pesar de que su pueblo le había dado la espalda, Él les dijo: no se preocupen, porque yo ya tengo un plan para sacarlos de la esclavitud. Yo ya tengo un plan para poder rescatarlos, y es esta palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aunque ellos le dieron la espalda, Dios no los iba a abandonar. Y dice más adelante,
en el versículo 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Como pábilo quedan apagados. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios? Así como yo los rescaté de Egipto, de la misma forma lo volveré a hacer. A pesar de que ustedes me dieron la espalda, a pesar de que mis advertencias no fueron escuchadas, yo los voy a traer nuevamente, porque yo tengo un pacto. Dios hizo un pacto con nosotros, un nuevo pacto, que a pesar de que nosotros nos mantenemos, somos infieles, le damos la espalda, cerramos nuestros oídos, Él incansablemente, nuevamente nos busca y nos está buscando y nos está llamando y nos está llamando y nos está llamando. ¿Por qué? No por lo que hacemos nosotros, sino por quién es Él. Él prometió entregar su vida. Él prometió pagar el precio. Él dijo, nadie te arrebatará de mi mano. Y Él no se cansa con cada uno de nosotros. Él nos sigue hablando, Él nos sigue llamando, Él nos sigue rescatando, Él nos sigue levantando, Él sigue perdonando. Y Él les dice, así como yo hice en el pasado, lo voy a volver a hacer. Dios les recuerda cómo liberó a Israel de Egipto. Pero ¿qué es lo que le dice en el versículo 18? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez lo voy a hacer. A pesar de que me han dado la espalda, otra vez lo voy a hacer. Pero dice, no traigan a memoria. Dios nos está hablando que no traigamos cosas a memoria. Le está hablando a Israel. Pero el versículo anterior les recuerda lo que vivieron en el pasado. Y esto es lo que a mí me sucedía. ¿Cómo Dios puede obrar? ¿Acaso Dios no está obrando conmigo? Si Dios dijo que iba a hacer cosas nuevas conmigo, porque yo vuelvo nuevamente al pasado. Si Dios me dijo, no traigas a memorias cosas antiguas, no traigas cosas, costumbres de la pasada manera de vivir, porque yo te he hecho nueva criatura. ¿Cómo es posible que aún Cristo haciéndome nueva criatura, yo continúo trayendo cosas del pasado? ¿Cómo yo continúo trayendo cosas que no agradan a Dios? ¿Cómo yo aún continúo trayendo? Y cómo Dios a mí me dice, no pienses en esas cosas, no traigas a memorias esas cosas. Pero aún así Dios me recuerda de dónde Él me rescató. Entonces decimos, bueno, ponete de acuerdo, Señor. ¿Qué hacemos? ¿Traemos las cosas o no las traemos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Por qué Dios nos recuerda el pasado y luego nos dice que no traigamos a memoria? Lo que Él nos está hablando es lo que sucedió en el Mar Rojo, que es parte de nuestra historia, que es parte de la historia de Israel, pero no debemos de quedarnos en ese momento. Dios dice, no traigas a memoria, no recuerdes cosas pasadas, pero la mente no olvida. Pero lo que en realidad nos está hablando Dios es no volver a vivir de esa vida pasada, de esa forma en que vivíamos antes. Dios nos ha rescatado, Dios nos redimió, Dios nos levantó, Dios nos restauró y dice, no vuelvas, no traigas cosas. Yo ya te he hecho libre, ya has sido libertado. No traigas nuevamente las cosas que hacías antes. Encará las cosas nuevas que yo tengo para vos. Esto lo podemos trasladar nosotros incluso en la iglesia. Habían muchas formas en las que nosotros predicábamos el evangelio.
Pero con el correr del tiempo, los métodos y las formas han cambiado. Antes se utilizaba mucho el papel, las lecturas públicas. Hoy utilizamos las redes sociales, las nuevas tecnologías, para poder llevar el Evangelio. No podemos continuar con formas antiguas. Han habido tecnologías. Yo escuchaba a un pastor que, cuando yo era pequeño, que él decía sobre la televisión, que era el cajón del diablo, pero luego él tenía un programa de televisión. Muchas veces nos resistimos a las cosas nuevas. Muchas veces, incluso en la alabanza, he escuchado a hermanos decir, ¿por qué no cantan estos coritos? Porque cuando se cantaba estos coritos parecía que el cielo se abría, parecía que Dios hablaba. Y no es por la canción, es por la disposición del corazón, que nosotros parecía que antes era mejor. Dios quiere que nosotros podamos avanzar. Predicamos el mismo evangelio que hace 1000 años, pero hemos avanzado en la forma de poder transmitirlos. Deuteronomio 15:15 dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. El pueblo de Israel, permítame ponerlos en contexto sobre este versículo. El pueblo de Israel había sido rescatado de Israel, había sido rescatado de Egipto. Ellos eran esclavos. Ellos eran siervos de Egipto. Pero cuando Israel se formó como una nación, Dios veía que ellos se comportaban de la misma forma y sometían a sus hermanos, sometían al extranjero, trataban de la misma forma que los egipcios trataban a ellos. Y Él les decía, y te acordarás que fuiste siervo, no debes de tratar así. Yo recuerdo una persona me decía a mí me gusta comprarle a la gente que vende comida en la calle, me gusta comprarle porque me hace acordar cuando yo vendía. Y la gente que me decía que no, yo sentía que ese apuro de tener que vender. Entonces yo ahora lo que hago, yo tengo un trabajo, yo trabajo en relación de dependencia y tengo un sueldo y puedo comprarle. Pero ¿por qué le compro? Quizás ni lo como lo que venden o se los regalo a alguien. Pero yo me acuerdo del tiempo que yo he vendido. Cuando yo tenía que andar en las calles y no importaba el frío, no importaba la lluvia, yo tenía que llevar el pan a mi casa. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Recuerda cuando eras esclavo, recuerdas cuando eras siervo. No trates mal a las personas, no trates mal a tus hermanos. Yo te he rescatado. El pasado a nosotros nos ayuda a no cometer los mismos errores. Cuando fuimos hijos aprendemos muchas cosas que no queremos repetirlas con nuestros propios hijos. Y nuestros hijos harán lo mismo con los suyos. Habrán cosas que hemos hecho con nuestros hijos y que ellos lo harán diferente. Pero cada cosa que sucede es un aprendizaje y debemos de aprender de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido atrás. Ahora, cuando hablamos del pasado, yo sé que en nuestra mente hay cosas diferentes, porque el pasado de cada uno de los que hoy estamos acá es totalmente diferente. Y cuando hablamos sobre el pasado, nuestra mente puede llevarnos a lugares diferentes. Y quiero poder hablar acerca de esto. Para algunos, hablar del pasado o traer cosas a la mente sobre el pasado, les trae cosas sobre nuestro pecado propio. El hablar para algunos de los que hoy estamos acá sobre el pasado es recordar nuestro pecado, nuestra manera de vivir, el sufrimiento que le dábamos a la gente. Para mí, mi propio pecado, mi pasada manera de vivir antes de conocer al Señor y aún conociendo a Dios.
Porque el pasado no significa que haya pasado hace 20 años. Puede haber pasado hace una semana. Conociendo aún al Señor, hemos caído. Nos hemos introducido a las consecuencias de nuestro pecado. Hemos sufrido las consecuencias. Y cada vez que pensamos, muchos de nosotros, en nuestro pasado, recordamos las consecuencias y quizás hasta el día de hoy las estamos trayendo. Quizás Dios nos ha perdonado, pero hasta el día de hoy estamos arrastrando las consecuencias de nuestro pecado. Y hasta el día de hoy quizás nos está atormentando. No es para todos, el pasado es lo mismo, porque hay algunos que recuerdan lo que han vivido, lo que han hecho. No debemos nosotros entregarnos a la culpa o a la condenación, porque Cristo pagó por el pecado. Por eso Dios dice, no traigas a memoria cosas antiguas, porque Cristo pagó. Él me libró de la consecuencia eterna. Mi pasado no puede influir en mi vida. Lo que yo debo hacer es entregarme a la confianza de Dios, de saber que Dios me ha perdonado. De lo que haya hecho, Dios me liberó. Aún así, hoy esté pagando las consecuencias. Aún es difícil tener que caminar con el recuerdo de mi pecado. Para algunos es difícil caminar en Dios recordando el pasado, recordando el pecado que hemos cometido, las cosas que hemos hecho. Pero en esos momentos donde más necesitamos arrojarnos a los brazos del Señor, para que Él pueda quitar esos sentimientos de culpa. Yo me imagino al apóstol Pedro, cuando Jesús le dijo, antes que cante el gallo, me negarás, ¿cuántas veces? 3 veces. Yo me imagino los siguientes días. Dice que Pedro estaba ahí mientras Jesús estaba siendo azotado del otro lado. La gente se le acerca a Pedro y le dice, pero vos no estabas con Jesús, vos no sos nazareno, vos no estabas con ellos. Y él 3 veces dijo que no tenía nada que ver. Es más, hasta se enojaba, porque lo relacionaban con Jesús. Y dice la Biblia que en ese momento canta el gallo. Y él recuerda las palabras de Jesús. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Yo me imagino los siguientes días de Pedro, cada vez que él tenía que escuchar ese gallo cantar, recordando su pecado, recordando que había negado a Jesús. Mientras Jesús aún no había resucitado, yo me imagino a Pedro atormentado por escuchar ese gallo otra vez, escuchando nuevamente y siendo atormentado por la decisión que había tomado. Siendo atormentado. Dice la Biblia que él lloró amargamente. Pedro teniendo que escuchar a ese gallo cantar y trayendo, y muchas veces nosotros traemos a memoria. Por eso la Biblia nos dice cuando traemos a memoria, o vienen esas memorias, o escuchamos a nuestro gallo cantar y recordamos las cosas, cómo le hemos dado la espalda a Dios, cómo hemos producido dolor, cómo hemos hecho heridas en las demás personas. Y tener que escuchar nuevamente ese gallo cantar y nuevamente nuestra mente volver a ese pasado, volver nuevamente a esa decisión errada. Pero dice la Biblia que Jesús, luego que resucita, llama a Pedro aparte y comienza a hablar, comienza a restaurarlo. Él trató con su corazón, lo restauró, lo levantó, le dio un nuevo llamado y lo impulsó nuevamente. Ahora, Pedro nunca más se olvidó lo que hizo, pero ese canto del gallo ya no era lo mismo. Yo me imagino a Pedro que cada vez que él escuchaba ese gallo cantar, recordaría con culpa que él había negado a Jesús, pero también recordaría que Cristo lo perdonó, que Cristo lo levantó.
que Jesús le dio una nueva oportunidad. Jesús lo amó, lo restauró, lo perdonó. Cuando este recuerdo venga a nosotros, cuando quiera producir culpa, cuando quiera traer tristezas, debemos de recordar que Cristo también a nosotros nos amó, que Cristo a nosotros también nos perdonó. Cuando ese gallo vuelva a cantar y quiera traer culpa a nuestro corazón, a nuestra mente, debemos de recordar que Dios nos levantó, que Dios nos amó, que Dios nos perdonó. Que no hay condenación, dice la Biblia, para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. El enemigo va a tratar de que escuches nuevamente, que traigas a memoria cosas antiguas, errores, malas decisiones, para culparte, para tenerte en depresión, triste. Pero también debemos de recordar que Dios nos ha sacado de ahí. Y eso es lo que Dios hacía con su pueblo. Él no le estaba recriminando, no, pero no me escuchaste, ahora vas a saber. No me quisiste escuchar, listo, cortamos relación. Él dijo, el enemigo ya viene. Está bien, no lo escuchaste, no me quisiste escuchar, pero yo ya tengo el plan para traerte de nuevo. No te preocupes. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, la llama no va a arder en ti. Ya hay un plan. Cada vez que nosotros nos equivocamos, cada vez que nosotros caemos, cada vez que tomamos malas decisiones, Dios ya tiene el plan para traerte nuevamente. Somos nosotros los que nos alejamos. Cuando el velo se rasgó, cuando Cristo murió y el velo se rasgó, nadie podía entrar a ese lugar santísimo. ¿Qué significa ese velo rasgándose? No significa que nosotros tenemos acceso a Dios. Significa que Dios rompió ese velo para Él buscarnos. Es Dios saliendo de su lugar y viniendo a buscar. Y Dios nos viene a buscar. Y Dios no se cansa. Pero debemos de escuchar su palabra, las palabras de advertencia. Les decía, el pasado para algunos puede ser mis propias malas decisiones, mi pecado. Pero cuando hablamos o traemos memorias del pasado, también pueden representar el pecado que otros cometieron hacia nosotros. Esas personas que han lastimado nuestro corazón, que han lastimado nuestra confianza. El pasado no solamente puede recordar nuestro pecado, sino que también puede recordarnos las cosas malas que nos han sucedido. Las heridas que nos han dejado. En lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, que cada vez que recordamos en las situaciones en las que hemos pasado, no hay forma de frenar las lágrimas, de sentir ese dolor, de sentir esa decepción, de decir, yo era pequeño, yo era un niño, yo era una esposa, era un esposo, era un hijo. Para algunos el pasado es recordar el pecado de otro hacia mi vida. Y de esa misma forma también Dios nos busca y nos está llamando para que no vivamos, para que esas heridas no sea parte de nuestra identidad. Porque así como nuestro pecado ha lastimado a otras personas y hoy sabemos que Dios nos perdona y que Dios nos vuelve y que tiene un plan de rescate para traernos nuevamente, cuando nosotros lo pasamos por el lente del Evangelio, también debemos de pensar que esa otra persona que nos ha lastimado, que nos ha herido, que ha provocado heridas en nuestro corazón, también necesita ser rescatado. También necesita ser levantado. También necesita ser perdonado. También necesita de Dios. Cuando yo filtro todo lo que hemos pasado, todo el pasado por medio de la palabra, todo se reduce a que necesitamos de Dios. Necesitamos que Dios intervenga. Así como Dios intervino en el pueblo de Israel, así Dios también quiere intervenir.
Hay una historia, que es la historia de José. Antes de que estuviera Moisés, dice la Biblia que José era el hijo de Jacob y sus hermanos, era el menor de 10 hermanos. Y dice la Biblia que sus hermanos le tenían envidia, le tenían celos. Y en un momento dice la Biblia que sus hermanos mayores lo tomaron a José, siendo él de 16, 17 años, y lo arrojan a un pozo. Sus propios hermanos lo rescatan, pero para venderlo como esclavo. No satisfecho con eso, con haberlo dejado dentro de un pozo, lo levantan, lo sacan y lo venden a su propio hermano como esclavo. Muchas cosas ha tenido que pasar, mucho dolor. Si usted lee después en el libro de Génesis la historia de José, tuvo que atravesar mucho dolor. Fue herido por sus hermanos, por la gente que debía de cuidarlo, por sus hermanos mayores. Ellos lo vendieron como esclavo. Pero él no permitió que ese dolor lo definiera. Él no permitió que las cosas que había sufrido en las manos de sus hermanos definiera su vida. Dice la Biblia que él se mantuvo íntegro. Él aún así fue obediente a Dios y tuvo su momento en donde pudo vengarse de sus hermanos. Pero no lo hizo. Y dice en Génesis 45, 1 y 2. Dice la historia que José comenzó a escalar, Dios comenzó el plan de rescate de José. Estuvo en la cárcel, fue esclavo, y dice que Dios lo promovió, fue llevándolo, no le quiero arruinar la historia para que usted pueda leerlo, pero dice la Biblia que llegó a ser el segundo al mando de todo Egipto. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, y el único lugar en donde había comida era en Egipto. Y los hermanos fueron a Egipto a comprar y tenían que enfrentar a su hermano. Ellos no sabían que era su propio hermano el que estaba enfrente. Y tuvo su oportunidad. Y yo me imagino el ver la cara de sus agresores, ver en la cara de la gente que lo había lastimado. Yo me imagino recordando cada situación que él tuvo que pasar, cada momento de injusticia, sin haberlo merecido quizás. Y ahora tenía que ayudar a sus hermanos que habían sido crueles con él. Yo me imagino que todo ese dolor nuevamente volvía a surgir. Y dice, Génesis 45:1 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Él no ocultó su dolor, pero no permitió que el dolor lo definiera. Él en ese momento los tenía en sus manos. Él podría haber dicho, ahora yo les voy a enseñar que el agua no se mastica. Yo ahora van a saber lo que es sufrir las cosas que ustedes me hicieron sufrir. Pero él dice que reaccionó de una forma diferente. Ahora, no es que simplemente dijo, bueno, sí, ya pasó, no pasa nada. No, él se permitió a llorar, se permitió quebrar su corazón. Y dice que lloraba a gritos tanto que oyó la casa de Faraón. Para algunos el pasado representa dolor, pecado de que alguien ha cometido en nosotros.
José confió en la soberanía de Dios, se mantuvo íntegro y obediente, aún en los mayores lugares de injusticia. Él no pagó el pecado de sus hermanos con más pecado, sino que él dejó las cosas en las manos de Dios. Y las cosas resultaron mucho mejor cuando nosotros entregamos nuestro dolor a Dios, cuando nosotros entregamos nuestras malas decisiones, cuando nosotros entregamos nuestro pecado a Dios. Porque nosotros entendemos, yo me imagino que José entendía que así como él necesitaba de Dios, sus hermanos también necesitaban la oportunidad. Dice que él los perdonó. No solamente eso, sino que él le dijo, vayan y busquen a papá y tráiganlo. Vengan a vivir conmigo. Aquí hay mucho lugar para nosotros. Esas cosas solamente puede hacerlo Dios. No podemos hacerlo nosotros. Hay gente que durante toda su vida los define que han pasado por situaciones de abuso, situaciones de hambre, situaciones de pobreza y definen su futuro por lo que han pasado tiempo atrás. Solamente en las manos de Dios, Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Dios puede transformar nuestros pensamientos. Dios puede transformar nuestra forma de ver a nuestros agresores. La forma de ver a las personas que nos han herido, que nos han lastimado, que nos han abandonado. No debe definir nuestro dolor, nuestra forma de comportarnos. Hoy podemos ver personas que no han podido atravesar, avanzar con su vida. ¿Por qué? Porque aún recuerdan cosas del pasado. No pueden iniciar una nueva relación. No pueden tratar a sus hijos como ellos quisieran porque recuerdan los malos tratos que sus padres tuvieron. Han visto a sus padres alcoholizados y ellos hacen exactamente lo mismo. Solamente es Dios el que puede transformar. Cuando nosotros entregamos nuestro pecado, cuando nosotros entregamos nuestro dolor a Dios, Dios ahí es donde hace nuevas las cosas. No es repetir. Los versículos no son neuralizadores y nos olvidamos de repente. Ya me olvidé lo que sufrí, ya me olvidé lo que he pasado. José se permitió el poder llorar. Por eso yo los invito a ponerse de pie. Por eso el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, no volviendo al pasado. La mente no olvida, pero no volver nuevamente, no volver a revivir las cosas, no permitir que la culpa maneje mis acciones. No permitir que la culpa no me permita acercarme a Dios. Que el dolor, que el sufrimiento por el cual hayamos pasado no me permita a mí avanzar. Por eso él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, cuando pensamos en nuestro pasado, nos vienen cosas diferentes a la mente. Pero todas esas cosas en las manos de Dios, sea dolor, sea culpa, Dios los hace nuevo. Y Dios nos permite perdonar. Dios nos permite darle una nueva oportunidad. Dios es el que hace eso en nosotros. Es Dios el que transforma nuestra manera de ver a las demás personas. Porque ahora entendemos que esa persona que me ha lastimado lo hizo porque no conocía a Dios, porque no tenía temor a Dios, y que esa persona también merece ser perdonado. Que esa persona también, por esa misma persona Dios murió. Y por esa misma persona Dios también